Un gusto saludarles a todos nuevamente en esta emisión, en este conversatorio que emitimos desde Bogotá de parte del Liceo de Síntesis, un organismo que pertenece al área universitaria, la UNINT, de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. La fundación está actualmente operando en 18 países. Bueno, es un tema el que nos acoge hoy, que hace parte del curso de introducción a la cosmobiología. Un tema que señaló con especial énfasis el maestre doctor David Juan Ferris Olivares, de acuerdo con las orientaciones que iba recibiendo a la vez de su maestre, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière. En 1975, el maestre Ferris organizó el primer simposio internacional de cosmobiología que se realizó en la ciudad de Medellín, Colombia, con la participación de dos importantes universidades colombianas, de universidades peruanas, de institutos de investigación científica, y al año siguiente se presentó ya la edición de la teoría científica de la cosmobiología por parte de la Universidad de Trujillo en el Perú. Él nos contaba que estaba asombrado porque cuando él inició eh, a escribir la teoría científica, no se imaginó nunca que iba a terminar siendo un libro de 600 páginas. Y en estas 600 páginas aborda muchos temas donde fundamenta científicamente la cosmobiología. No es la cosmobiología solamente una nueva astrología, no lo es. No surge solamente de la antigua astrología, de la ciencia de los astros, sino que surge también como producto de la evolución del pensamiento científico. Por eso, en la teoría científica de la cosmobiología, se sustenta desde el punto de vista científico y filosófico esa evolución propia del pensamiento que la humanidad ha alcanzado a partir del siglo XX y continúa desenvolviéndose. Hoy tenemos entonces un tema que prácticamente implica investigar, que todos procuremos cultivar esa disciplina de la investigación científica, con énfasis en la casuística, como nos lo van a aclarar dos especiales invitados que tenemos para hoy, que ya los voy a presentar. La profesora en matemáticas María Elena Hoyos, quien se encuentra en Cali, Colombia, y el profesor del Liceo de Síntesis Jesús Hoyos. Entonces, es una investigación que va requiriendo de hacer casuística en cosmobiología, es decir, acopiar casos, irlos registrando y es fundamental que quienes quieran dedicarse a esta investigación procuren seguir los cursos que dicta la Universidad Internacional, la UNINT,
para que nos preparemos sólida, bien, de manera bien fundamentada en los requisitos propios de la cosmobiología, como lo han indicado los maestres. Claro que también podemos, entre todos, ir haciendo una introducción al tema, recogiendo los datos de los familiares, una casuística en familia que es muy interesante, es un tema interesantísimo para ayudarnos los unos a los otros a entender los aspectos que tenemos con la madre, con el padre, con los hermanos. Si queremos, podemos ampliarlo a los abuelos, a los tíos, porque fundamentalmente la cosmobiología en esta era está presentada especialmente para el bienestar de la humanidad, para que podamos evolucionar conscientemente. Bueno, los invitamos a todos a hacer sus preguntas en el transcurso de esta emisión, de este conversatorio. Más adelante, mañana, descargamos esta grabación y también la colocamos en el canal de YouTube. Me complace mucho presentar inicialmente al biólogo y químico Jesús Hoyos, quien es un estudioso de hace años e investigador de la obra de los fundadores, y por supuesto también tanto él como María Elena, y bueno, este servidor, director ejecutivo del Liceo de Síntesis de Bogotá, arquitecto Edwin Rodríguez Paz, vivenciamos esta serie de orientaciones con las cuales nos vamos compenetrando poco a poco en la medida en que vamos reconociendo cómo cada uno puede ir valorando y sustentando en sí mismo, en su vida, estas orientaciones, porque cada quien tiene libertad de irse formando de acuerdo con su nivel de entendimiento y de comprensión. Entonces, Jesús, es un gusto tenerte nuevamente. Jesús es también hoy en día el coordinador en Bogotá del curso de introducción a la cosmobiología. Con él tendremos próximamente otros temas que abordar que son muy interesantes y que ya oportunamente les estaremos dando a conocer. Jesús, tienes la palabra. Muchas gracias, Edwin, por invitarnos nuevamente a participar en estos paneles tan didácticos y tan importantes del Liceo de Síntesis de Bogotá. Muchas gracias a María Elena por participar también hoy en esta temática, como lo ha planteado Edwin, muy importante sobre el tema de cosmobiología. Sobre todo es un tema que está orientado a que nosotros interactuemos mejor entre nosotros mismos, con nosotros mismos y con todo nuestro ambiente. Y entonces, pues, precisamente el tema de la cosmobiología es muy importante porque a nosotros nos permite conocernos muchísimo mejor y además de eso, pues interactuar muchísimo mejor con todos los demás. Pero entonces lo vamos a ver desde un punto de vista como lo planteó el maestre Ferris en algún aspecto, cuando dice, midamos las interrelaciones humanas.
es bien interesante el tema de medir las interrelaciones humanas, porque las medidas es lo que le da la capacidad al ser humano de poder reunir una estadística, una casuística de cualquier cosa que quiera investigar. Y esa reunión de esa casuística, de esa estadística, le puede permitir hacer proyecciones a futuro y posiblemente hacia el pasado sobre cualquier evento. Entonces, miren la trascendencia de ese midamos las interrelaciones humanas. Y el maestre Ferris ya lo planteaba en Niza en el año 1981 en un discurso donde mencionaba esto que vemos expuesto acá cuando dice las interrelaciones humanas entre los seres humanos son medibles y catalogables. Pero además de eso, plantea otro aspecto muy importante y las compara con el efecto fotoeléctrico. Entonces, la importancia de que sean medibles y catalogables es fundamental. ¿Por qué? Porque el aspecto de medir tiene que ver precisamente con la comparación de una cantidad con una medida en particular para poder medir, evaluar, valorar, cronometrar cualquier actividad, cualquier acción que nosotros estemos realizando. Y además de eso, el hecho de catalogar nos permite a nosotros ir organizando de forma ordenada esas medidas. Todo eso tiene un objetivo y es que ese catálogo establezca un orden sencillo sobre los diversos elementos que se están considerando en una investigación. Ahora bien, en las interrelaciones humanas hay muchas ciencias que miden esas interrelaciones en las relaciones humanas. La cosmobiología. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué es la cosmobiología? Pues la cosmobiología es el estudio de la interacción entre el cosmos y todo lo que sea vida, incluidos nosotros mismos. Y en la exposición que yo voy a hacer, voy a documentar con 2 ejemplos esa interacción del cosmos con nosotros mismos desde el punto de vista de las interacciones y las interrelaciones humanas y desde el punto de vista biológico y bioquímico de una forma lo más sencilla posible. Pero hay otras ciencias que miden las interrelaciones humanas entre muchas otras, la epistemología, la sociología, la psicología, la administración, la antropología. En general, podríamos decir que son las ciencias sociales o las ciencias humanas las que miden esas interrelaciones entre los seres humanos. Pero es muy importante que nosotros podamos hacer ese clic entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, como la física, la química, eh, la matemática, porque todo está íntimamente ligado y esa ligazón entre todo es lo que nos permite a nosotros entender y comprender el punto de vista de la cosmobiología y de la epistemología. Entonces dice en la parte de ese planteamiento del maestre Ferris en Niza en el año 1981, hay una parte que dice, las interrelaciones humanas son como fotones electrónicos. Entonces dirán ustedes, bueno, pero eso del fotón, ¿eso qué es? Eso es una cosa como muy etérea, como muy vaga. ¿Qué es un fotón? Entonces, de una forma sencilla, yo puedo decir que un fotón es una parte muy pequeñita de la forma como viaja la luz. O dicho de otra forma, la luz viaja dividida como en partes muy pequeñitas y cada una de esas partes pequeñitas es un fotón. Y cuando dice fotones electrónicos, cuando se habla del término fotones electrónicos o son
fotones que tienen que ver con el efecto fotovoltaico. Y bueno, entonces dirán, ¿y eso del efecto fotovoltaico qué es? Sencillamente, esas partículas pequeñitas de luz que viajan a través del espacio, las que llegan desde el Sol y llegan a nuestra Tierra en 8 minutos recorriendo una distancia considerable de varios millones de kilómetros, varios decenas de millones de kilómetros. Esos fotones llegan al planeta y tienen un efecto en todo el planeta. Y parte de ese efecto es que liberan de los cuerpos y de todo con lo que chocan electrones. Y como ustedes saben, el electrón es una de las partes también muy pequeñitas que conforma un átomo, ¿sí? Y el electrón es el que se encarga de que todo en el universo, toda la materia, se pueda enlazar, se pueda unir y que se produzcan todas las diversas transformaciones de toda la materia gracias al electrón. Entonces miren ustedes lo interesante de eso. Fotones electrónicos, llega la luz, si lo trasladamos a las interrelaciones humanas, llega la luz y permite que esa parte nuestra a nivel psicológico, que nos permita interrelacionarnos con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Se pueda desarrollar. Y es en ese sentido donde los electrones juegan ese papel importante. Entonces, por eso dice el maestro Laferrier, son como fotones electrónicos que al acercarse, relacionarse o actuar bajo el mismo ámbito de su acción, se interpenetran, es decir, se producen las interrelaciones humanas desde ese punto de vista psicológico. Ahora bien, ustedes dirán, pero es que eso es una teoría como bien extraña. ¿Cómo así que a nosotros nos afecta la luz? ¿Cómo así que nuestro comportamiento puede estar regido por la luz y sobre todo por la luz del sol que viene de tan lejos? ¿Sí? Pues curiosamente hay mucha evidencia en ese sentido. Nosotros tenemos en nuestro cerebro, que acá lo podemos ver acá, digamos, pues no lo vemos, vemos el cráneo y el cerebro dentro del cráneo. El cerebro tiene muchísimas partes, pero el cerebro tiene un órgano que es sensible a la luz. Uno primero que es el ojo, ¿sí? Y el ojo, como es sensible a la luz, capta esos fotones electrónicos, ¿sí? Y esos fotones electrónicos o esas partículas de luz muy pequeñitas que nuestros ojos captan con unas células muy especializadas en una parte del ojo que se llama retina, esos fotones, esas partículas pequeñitas de luz, ejercen como un efecto fotovoltaico allí, porque en la retina capta esa luz e inmediatamente transmite un impulso nervioso a todo el cerebro, pero especialmente a una parte del cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático. Bueno, es un término un poco complejo, pero el núcleo supraquiasmático son una cantidad de células muy especializadas que nosotros tenemos en una región del cerebro, en la parte más baja del cerebro, en una parte que se llama hipotálamo, ¿sí? Y esa parte funciona como un reloj biológico sensible a esos electrones o a ese chorro de electrones que los ojos captaron y que fue hasta allí. Entonces miren ustedes que sí se da ese efecto fotovoltaico en nosotros mismos, con la luz del sol, pero no solo con la luz del sol, se da también con la luz que nos rodea. Y por eso es que escuchamos recomendaciones de que cuando vayamos a dormir, pues procuremos no usar
las pantallas de los celulares, del televisor, del computador, y más adelante vamos a ver por qué se dan esas recomendaciones. Ahora bien, cuando hablamos de esas interacciones, ustedes dirán, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nuestro comportamiento? Resulta que este reloj biológico que se llama el núcleo supraquiasmático, él se comunica con las glándulas. El hipotálamo tiene la capacidad de unir las glándulas de todo nuestro cuerpo con el sistema nervioso, ¿sí? Es decir, se unen las glándulas son las que producen hormonas. Por ejemplo, una glándula muy común y que nosotros la escuchamos con mucha frecuencia, es que tiene problemas en el páncreas, entonces esa persona tiene diabetes y el páncreas es una glándula. Pero tenemos otras glándulas muy importantes en el cerebro, como son la glándula epífisis o pineal, que queda en la parte más, es la glándula más superior que tenemos en nuestro cuerpo, y un poco más abajo tenemos otra glándula que es la glándula hipófisis. Esas dos glándulas están interconectadas a través de ese núcleo supraquiasmático y se encargan de producir unas sustancias muy importantes que tienen que ver con nuestras emociones. Una de ellas es la melatonina. La melatonina es una hormona que le da el color también a nuestra piel, ¿sí? Y las personas más claritas, pues tenemos menos melatonina en nuestro organismo. Y las personas más oscuritas tienen más melatonina en el organismo. Esa melatonina no solamente da color a la piel, tiene otra serie de funciones en el metabolismo, en la diabetes y en la regulación de los patrones del sueño, ¿sí? O sea, cómo dormimos nosotros está relacionado directamente con la melatonina, ¿sí? Y está relacionado con esta parte de la luz que nosotros vemos. Lo que está, digámoslo hasta el momento, más documentado es el efecto que tiene esta parte del espectro de la luz o esta parte de la luz. Esto es cuando nosotros cogemos un rayo de luz y lo pasamos a través de un prisma, que eso seguramente muchos de nosotros lo hicimos en el colegio, en la universidad, y podíamos ver que la luz, después de pasar por el prisma, se reflejaba como un arco iris. Bueno, ese arco iris es las diferentes frecuencias o las diferentes medidas de la luz, porque la luz no es solamente luz blanca, tiene diferentes medidas. Y la medida más pequeñita, pero de mayor energía y de mayor velocidad, es lo que se llama la luz ultravioleta. Y la más pequeña, la de menor velocidad, pero de tamaño más grande, es la luz infrarroja. Y lo que está documentado es que cuando nosotros vamos a dormir, ¿sí? Entonces, pues la luz ultravioleta la tenemos muy poquito porque el sol ya no está alumbrando, ¿cierto? Entonces ya no tenemos mucha incidencia de la luz ultravioleta, pero sí empezamos a tener más incidencia de la luz infrarroja o de las ondas infrarrojas de la luz. Y estas ondas infrarrojas de la luz estimulan la producción de serotonina en nuestro cerebro a través de la glándula pineal y la glándula hipófisis. Eso está bien documentado. Y es razón de por qué hay una parte de la medicina que se llama fototerapia y emplea precisamente esta aplicación de la luz. Y el espectro, la parte ultravioleta del espectro de luz hace lo contrario, disminuye la producción de melatonina, entonces nos despertamos. Y eso sucede todo en un ciclo circadiano. Circadiano
es que sucede alrededor de 24 horas y está relacionado con la luz y con los movimientos de la Tierra. Ahora bien, esto que vemos acá es la partecita de la luz de todo lo que se conoce hoy por hoy de lo que es el espectro electromagnético. Se habla electromagnético porque tiene electricidad y magnetismo, es decir, como si cogiéramos un tomacorriente y le pusiéramos un imán. Entonces tenemos ese efecto de electricidad y de magnetismo. Y esto es todo ese espectro electromagnético, el que se conoce hasta ahora, porque puede ser que haya muchísimas más cosas. Y dentro de ese espectro electromagnético tenemos la luz, que es esto que vemos acá, ¿sí? Y se mide precisamente la luz. Acá vemos esas medidas de la longitud de onda. Entonces vemos que las ondas infrarrojas son mucho más grandes que las ultravioletas, ¿sí? Acá vemos que esta es el tamaño, entonces vemos que son de 650 a 800 y las ultravioletas de 390 a 430 son más pequeñas. Pero la velocidad, esta es la velocidad, vemos que las infrarrojas tienen menor velocidad de 400 a 470 y las ultravioletas de 760 a 800. Hay estudios que también documentan no solamente la melatonina, sino otra hormona que tiene que ver con nuestras emociones, que es la serotonina. Y esa directamente está relacionada con el comportamiento que nosotros tenemos con nosotros mismos, con nuestras emociones. Hay quienes le llaman la hormona de la felicidad, ¿sí? Si nosotros estamos felices y estamos contentos, pues nos vamos a relacionar de esa misma forma con las personas. Y, si no, y en el caso contrario, pues va a ser más difícil que interrelacionemos con las demás personas. Y es interesante mencionar que hay estudios que se han realizado, por ejemplo, en la Universidad de Brigham Young de Estados Unidos, se ha podido establecer que en los meses donde hay menor cantidad de luz, que son como de otoño y de invierno, menor cantidad de luz solar, se produce un trastorno afectivo emocional, es un tipo de depresión estacional, digámoslo así. Y se ha medido la incidencia, es decir, la cantidad de personas que padecen ese trastorno, y se ha podido establecer que aproximadamente puede dar entre 1 y 10 personas de cada 100 le puede dar ese trastorno. Y entonces se ponen a investigar por qué se produce ese trastorno precisamente en esos episodios donde hay menor cantidad de luz. Y entonces se encuentran que hay muchísimas causas. Se altera el ciclo circadiano, lo que veíamos anteriormente, los ciclos que tienen que ver alrededor de las 24 horas. Se altera la sensibilidad retiniana a la luz, es decir, el ojo no tiene buena recepción de la luz porque no vemos luz. Por eso las personas invidentes también tienen dificultades con el ciclo circadiano y ellos pueden no estar muy bien orientados con la hora del día que está sucediendo, porque la luz nos permite a nosotros conectarnos con lo que está sucediendo en el día a día y con las horas del día y con los ciclos del día. Y esa hormona es la serotonina, que se ha podido evidenciar que tiene precisamente un efecto directo en su producción por la luz solar. Y ese efecto directo lo establecieron en un instituto australiano que se llama Investigaciones del Instituto Baker Heard de Australia. Ellos dijeron, pero bueno, a ver, ¿qué tiene que ver la serotonina con la luz solar? Entonces decidieron hacer un seguimiento durante un año a personas
entre 18 y 79 años. Decidieron medir la cantidad de serotonina que podía estar descendiendo y bajando del cerebro. Y bien interesante que encuentran que en los meses de invierno esa cantidad de serotonina es muchísimo menor. Es decir, en los meses de invierno, cuando hay poca luz solar. Entonces, como ven, sí hay una acción directa sobre las radiaciones y las emisiones del sol sobre nosotros. Y seguramente, como se han documentado estos casos de la luz solar, se pueden documentar otros casos muchísimo más y los invitamos a que participen de estas actividades del Liceo de Síntesis y de la Universidad Internacional para documentar muchísimo más estos casos, porque la realidad es que el cosmos influye en nosotros de una manera directa, como lo acabamos de evidenciar acá. Bueno, le doy la palabra a Edwin para que él nos pueda contar un poco acá en estas tablas acerca de esos aspectos. Muchísimas gracias y los invitamos a que participen de, de esta temática y de esta investigación. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Edwin. Muchas gracias, Jesús. Interesantísima tu exposición, un preámbulo científico muy importante, muy significativo para lo que nos va a continuar exponiendo la profesora en matemáticas, María Elena Hoyos. Este cuadro que presenta Jesús, pues es muy importante debido al esfuerzo que empezó a hacer el psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung. En una época de su vida lo alcanzó a consignar en una obra llamada La interpretación de la naturaleza y la psique, y él fue ayudado por un profesor de Basilea en estos registros, en esta casuística. Él empieza a relacionar casos de parejas de manera muy interesante, muy válida, donde cada uno tenía el Sol, la Luna, otros planetas, y él va haciendo, alcanza a hacer unos análisis respecto a esas relaciones, que indudablemente es una información muy valiosa para las personas, para las mismas familias, para las mismas parejas, como por supuesto para sociólogos, para médicos, para psicólogos, incluso para los docentes. Entonces, este campo es enorme, es un campo que poco a poco se va a ir incrementando, implementando en esta era del saber por los alcances tan especiales que tiene. Entonces, nuevamente les invitamos a hacer sus preguntas, sus comentarios, y pasamos ahora a darle la palabra a la profesora en matemáticas, quien tiene maestría en desarrollo intelectual y en educación, María Elena Hoyos Aristizábal. Es un gusto, María Elena, para el Liceo de Síntesis tenerte en esta oportunidad. Como decíamos al comienzo, tú conoces la obra de los fundadores desde 1972, 73. Recordábamos antecitos de empezar esta emisión algunas experiencias que compartimos juntos,
vienes estudiando y profundizando la obra y el mensaje de los fundadores, de los maestres, y en especial también el tema de la cosmobiología. Bueno, y que nos tienes unos interesantes ejemplos muy significativos para esta tarde. Entonces, tienes la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Edwin. Muy a Jesús también. Muchísimas gracias y felicitaciones por esa exposición tan interesante. Realmente todos conocemos el sistema solar. El Sol está rodeado de varios planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Y ya teniendo en cuenta las radiaciones solares de que nos hablaba Jesús, podemos decir que no solo el Sol, sino también todos los astros, planetas, satélites, etcétera, influyen en todos los seres vivos y en nosotros los humanos. Podemos decir entonces que cada persona es un sistema solar viviente. ¿Cómo nos damos cuenta de esta situación? A través de las efemérides, que son unos libros elaborados por los astrónomos, podemos ver las posiciones de los astros para cada día del año. Cada uno de nosotros, a la hora de nacimiento, en el día, en el mes, en el año y en el lugar que hemos nacido, tenemos como una especie de foto de todas las posiciones planetarias que estaban en ese instante de nuestro nacimiento. Esto lo podemos realizar a través de un gráfico circular dividido en 12 sectores circulares, cada uno de 30 grados aproximadamente. Nosotros sabemos que aparentemente el Sol le da la vuelta a la Tierra en un año, visitando una constelación por mes. Constelaciones que nosotros conocemos casi todos a través de revistas, de la radio, de la televisión y otros medios de comunicación, que son a partir del 21 de marzo, tenemos la constelación de Aries. Ya esta se extiende por 30 grados hasta el 21 de abril, que empieza la constelación de Tauro, y así sucesivamente todas las constelaciones hasta llegar a la 12ª, que es la constelación de Piscis. Podemos darnos cuenta de que cada persona, como decíamos, es un sistema solar, pero no somos iguales. ¿Por qué? Porque las posiciones de los astros varían a cada momento, a cada instante. Entonces, cada persona tiene sus posiciones astrales diferentes a las de los demás. Y esas posiciones astrales se miden a través de grados: 30, 60, 70, 180, 120, 150, bueno, todos los grados de 0 a 360 grados que tiene la circunferencia y el mismo círculo. Vamos a dar unos ejemplos sencillos como para tener una idea de cómo se realizan estas situaciones. Tenemos una persona que supongamos tenga a Júpiter a 15 grados de la constelación de Tauro.
Aquí tenemos el nombre de Júpiter en verde, 15, que son los 15 grados a que se encuentra la constelación, y debajo tenemos un gráfico que es el símbolo astrológico del planeta Júpiter. Luego miramos, por ejemplo, que otra persona que también tiene, se representan todo su sistema solar, por decirlo así, en otro círculo. Y digamos que esa persona tiene la luna a 12 grados de Cáncer. Podríamos decir entonces que la distancia entre Júpiter y Luna es más o menos de unos 60 grados. Otra persona, digamos que tiene el Sol a 20 grados de la constelación de León. Y otra diferente tiene a Venus a 20 grados de Sagitario. Digamos entonces que la distancia entre estos astros, Sol y Venus, es de unos 120 grados exactamente, porque están en los mismos grados, Sol a 20 y Venus a 20. Otras personas pueden tener distancias distintas. Por ejemplo, una que tenga Mercurio a 4 grados de la constelación de Acuarios y otra persona a Urano a 6 grados de la misma constelación de Acuarios. La distancia entre estos dos planetas es muy pequeñita, solo 2 grados. Están superpuestos. Y así tenemos las relaciones entre las distintas personas. Pero también en un mismo mapa natal o carta raíz de una persona, podemos observar estas distancias angulares entre sus distintos astros o planetas. Y también así podemos verificar esas distancias, como decíamos anteriormente, con las demás personas. Vamos a ver una relación muy interesante entre dos personas históricas, ya no hipotéticas como estas que teníamos. Tenemos aquí la carta natal de Pablo Picasso, que la mayoría de las personas saben que fue un pintor español nacido en Málaga el 25 de octubre de 1881, al sur de España. Allí nació este gran pintor conocido por muchos de los géneros pictóricos que él cultivó, entre ellos el cubismo. Y también vamos a ver que él tiene el Sol a 2 grados de la constelación de Escorpio. Muy bien. Enseguida vamos y vemos que hay otros planetas allí, pero este es un mapa ya un poco más complejo, es un mapa ya terminado, que esto pues a medida que la persona va avanzando en los estudios cosmobiológicos, va aprendiendo a realizar estos gráficos y muchos otros que ayudan a conocer más a la persona en sí, como también las relaciones interpersonales. Vamos a mirar el mapa de una persona muy importante para Pablo Picasso, que es el mapa de María Teresa Walter, nacida el 13 de julio de 1909. Ella nació cuando Pablo Picasso tenía 28 años, es decir, la diferencia de edades entre ellos dos es de 28 años. Ella nació en Marne, Francia, al sur de Francia. Fue una modelo muy destacada y a los 17 años de María Teresa y a los 45 de Picasso se estableció una relación muy interesante. Podemos observar que el Sol de María Teresa está a
a 20 grados de la constelación de Cáncer. Este es el mapa de ellos y podemos mirar que tiene las posiciones planetarias muy diferentes a las de Pablo Picasso. Por ejemplo, Pablo tenía el Sol abajo en la hoja, digamos en el círculo, y María Teresa tiene el Sol arriba, por decirlo así. Y así los otros planetas completamente diferentes. Ahora, ¿cómo se relacionan estos mapas? Pues vamos a superponer estas cartas natales, una sobre la otra. El mapa natal interior es el de Pablo Picasso. Todo este es el mapa de Pablo Picasso, con todas sus constelaciones alrededor del círculo. Y el mapa natal de María Teresa es el que está más hacia afuera, también con todas sus constelaciones alrededor del círculo. Aun cuando algunos sectores circulares no tienen figuras planetarias, sin embargo, todas están completas. Están los 9, 10, 11, 12 planetas que trabajan la mayoría de las personas en estas labores cosmobiológicas. Podemos ver unos aspectos muy interesantes aquí en esta tablita entre los dos mapas, porque hay muchas más, pero hemos señalado estas 4 relaciones muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la luna de Picasso a 3 grados de Sagitario. Y la luna de María Teresa a 1 grado de Géminis. La distancia que hay entre estas dos lunas es de 180 grados. Podemos observar el Venus de Picasso a 4 grados de Libra. Y la luna de María Teresa a 1 grado de Géminis. Y allí tenemos una distancia de 120 grados entre la luna de María Teresa y el Venus de Pablo Picasso. Vamos a mirar el Sol de Picasso a 2 grados de Escorpio. Y la conjunción de Mercurio-Plutón en el mapa de María Teresa, es decir, Mercurio y Plutón están superpuestos en la constelación de Cáncer. Mercurio y Plutón, entonces tienen con el Sol de Picasso una distancia de 120 grados. Podemos ver otro aspecto interesante. El Venus de Picasso a 4 grados de Libra nuevamente. Y el Venus de María Teresa a 10 grados de Leo. Podemos observar que entre estas figuras venusinas hay una distancia de 60 grados. Y así hay muchos otros aspectos interesantes. ¿Qué pasó entre estas dos personas? Hubo una atracción bastante intensa, se complementaban mutuamente, se admiraban muchísimo, tanto que se llegó a decir que María Teresa fue la musa dorada de Picasso, porque Picasso se inspiró en María Teresa para realizar muchas de sus obras pictóricas. Entonces, esta relación que inició en el año de 1925 duró más o menos 8 años hasta el año 1933 aproximadamente.
y fue una etapa de mucha creatividad para Pablo Picasso. Un romance muy hermoso que dio lugar a maravillosas obras de arte. Y así las distintas relaciones interpersonales, como en el caso de Picasso y María Teresa, que dieron lugar a obras de arte y a relaciones sentimentales muy interesantes, también entre las distintas personas se realizan interrelaciones que dan lugares a negocios o dan lugares a obras benéficas para la humanidad o a crear o descubrir inventos como los esposos Curie, que descubrieron la radioactividad. Bueno, hay muchas cosas que investigar, muchas cosas que estudiar en esta maravillosa era del saber, que es la era del Acuario. Todos estamos invitados, pues, a mirar las distintas relaciones que hay entre las personas. Por ejemplo, en mi familia, porque les puedo decir que me encanta esta ciencia y pues apenas estoy en los primeros grados de los estudios de esta ciencia. Pero en mi familia he observado, digamos, aspectos muy interesantes. Por ejemplo, entre mi papá y mi mamá había una superposición del ascendente con el descendente. El ascendente es el diámetro horizontal. Lo podemos observar en este diámetro horizontal, pero no todo el diámetro, sino este radio que parte del centro hacia afuera del círculo. Este ascendente se llama así porque es el principio del primer sector circular o sector sensitivo en cosmobiología. ¿Por qué se llama así? Porque en el momento en que nace una persona, en el horizonte está ascendiendo una constelación. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, se puede decir que estaba ascendiendo la constelación de Tauro a 0 grados de Tauro. El descendente sería la parte contraria o la continuación de este diámetro horizontal, o sea, el otro radio, en este caso está de color azul. Mi papá y mi mamá tenían superpuestos el ascendente y el descendente. Y eso pues dio origen a una relación de pareja muy linda, maravillosa. También en la familia tenemos un sobrino que con su esposa tienen la conjunción de ascendentes, o sea, los ascendentes superpuestos, más o menos a unos 3-4 grados de la constelación de Cáncer. Y es una pareja que se ha entendido muy bien. Por eso es muy importante, y lo va a hacer en esta era, que muchas personas van a estudiar su mapa natal para ver qué relaciones hay entre sí, si realmente vale la pena entablar un romance para más adelante concretarse en una pareja muy estable en todas sus relaciones sentimentales, afectivas. Bueno, tantos aspectos que hay que estudiar en una pareja. También lo pueden estudiar inclusive para levantar un grupo artístico, un grupo cultural, etc. Hay muchas aplicaciones en la ciencia cosmobiológica, ya que la misma cosmobiología es llamada una ciencia interdisciplinaria porque se aplica a muchas disciplinas. También les comento que podemos hacer investigaciones en este sentido. Podemos participarlas, elaborar datos, una casuística de datos interesantes para establecer una estadística sobre diferentes aspectos. En este caso, por ejemplo, estoy llevando a cabo
una casuística, un acopio de datos de partos difíciles para ser estudiados a la luz de la cosmobiología. Y así se pueden estudiar e investigar muchísimos aspectos. También tenemos una fundación que nos apoya en estas investigaciones, que es el Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Científicas y Tecnológicas. Bien, aquí pues tenemos unas primeras nociones acerca de lo que es esta ciencia maravillosa de la cosmobiología. Quedan todos amablemente invitados para que nos sigan acompañando en el transcurso de todas las charlas y paneles que se dan a través del Liceo de Síntesis de Bogotá. Le paso la palabra al profesor Edwin. Muchísimas gracias. Excelente, profesora María Elena. Muy clara, muy didáctica tu exposición. Prácticamente, como se dice, un abrebocas, una introducción muy interesante para lo que tú decías, toda esa gama de posibilidades que nos abre este estudio de las interrelaciones humanas, como también lo fundamentaba Jesús como químico y biólogo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, que llama muchísimo la atención en el campo de la medicina, cómo prever enfermedades, cómo tratar enfermedades a la luz del seguimiento del momento en que una enfermedad se manifiesta y se puede observar su evolución y decadencia a través también del cosmobiograma. Ni qué hablar, por supuesto, de las relaciones que ya se están estudiando en personas bulímicas, en contacto, en estudio con el esquema de la madre, que es muy importante. Una psicóloga me hacía caer en cuenta que generalmente en el caso de la persona bulímica hay una situación difícil en la relación con la madre. No en todos los casos, pero ella sí había detectado que en una gran mayoría. Entonces, la interrelación, la medición de aspectos entre la una y la otra da luces supremamente significativas para poder tomar las medidas precautelativas y salir de esos inconvenientes, porque la cosmobiología no es para padecerla. La cosmobiología no es para, digamos, agachar la cabecita ante el destino. Nada de eso. La cosmobiología, por el contrario, se establece especialmente para personas activas, positivas, lo que llamamos personas proactivas, que mediante el estudio de estas interrelaciones pueden prever situaciones difíciles y mirar cómo se superan, porque para eso está la ciencia, la psicología, la misma medicina, la sociología, en fin, tantas ciencias. Y entonces se aplica la terapia conveniente, ya sea que la suma cada quien o a través de un orientador, y entonces se minimiza o se evita esa tendencia. O sea que vigila atentamente la rueda del destino y trabaja, es el aforismo que viene de muy antiguo. Bueno, aquí nos podríamos quedar un buen tiempo hablando del tema, por eso es importante para las relaciones de pareja, antes de tomar una decisión, por ejemplo, para casarse o tener hijos, estudiar bien esa interconexión entre los esquemas, así se pueden prever muchas situaciones. No es para decir mejor no me caso, sino más bien, bueno,
me caso, pero vamos entre los dos a trabajar este aspecto difícil para contrarrestar sus efectos que pueden hacer efecto nocivo en la relación. Bueno, también el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares nos hacía caer en cuenta en la teoría científica de la cosmobiología cómo se puede también aplicar a la relación entre médico y paciente, psicólogo-paciente, incluso entre la persona que ha cometido un delito y su víctima, o entre el abogado y la persona que está defendiendo. En fin, es un campo amplísimo. Y lo importante es aprender también de manera ética la interpretación para un enfoque científico apropiado, evitando la especulación, que desafortunadamente hay mucha, evitar la especulación, evitar también una interpretación solamente de lo negativo y decirle a la persona mejor, olvídese de esa posibilidad, sino al contrario, advertirle de cómo puede superar cierta y determinada dificultad y así sucesivamente. Bueno, entonces, profesora María Elena, profesor Jesús, les vuelvo a dar la palabra para que entonces haya la oportunidad de despedirse y hacer, para terminar, una conclusión. María Elena, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Edwin. Sí, realmente esta es una de las ciencias que desde tiempos antiguos se ha estudiado en las diferentes partes del mundo y ahora renace con el nombre de cosmobiología desde años atrás. Y ella nos envía muchas luces porque se puede definir como la ciencia que estudia la influencia de las relaciones de los cuerpos celestes sobre los seres vivos, o sea, humanos, animales, vegetales, bueno, y muchas otras circunstancias que rodean nuestras vidas. De todas maneras, estamos en una era del saber, en una era de aprender, en una era de conocernos mejor, y la cosmobiología es una ciencia, una herramienta muy importante para este conocimiento. Entonces, invitados todos a estudiar esta ciencia hasta donde nos sea posible, de acuerdo a nuestras circunstancias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, María Elena, y seguramente en una próxima oportunidad el Liceo de Síntesis contará con tus especiales aportes. Muchas gracias. Pasamos la palabra a Jesús. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, María Elena, por esa exposición tan preciosa y tan bien guiada, donde se planteó de una forma sencilla y muy clara el tema de la cosmobiología y cómo se mide en cosmobiología esas interrelaciones entre nosotros los seres humanos. Pero también como conclusión es ese llamado que hace el maestre Ferriz a través de ese planteamiento. Hay que medir las interrelaciones humanas y medirlas con el objetivo de establecer unos datos, una casuística, una estadística que le dé un sustento más acorde con la ciencia a la cosmobiología, ¿sí? Entonces es buscar ese acopio de datos de casuística, como lo está haciendo María Elena, con el tema de los partos difíciles, y invitamos a muchas otras personas a que en la casuística que les guste, que les llame la atención, puedan hacer esa recopilación de datos y a que se comuniquen, bien sea a través del Liceo de Síntesis o a través de la Fundación Invesciencias, como decía María Elena, el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, o a través de la misma Universidad Internacional
de la Fundación Magna Fraternitas Universalis en la Facultad de Cosmobiología. Entonces, más que una conclusión, es invitarlos a que participen activamente en este proceso de investigación, el cual siembra el doctor David Ferriz Olivares como un llamado para que todos aportemos a esta ciencia interdisciplinaria, como lo mencionó María Elena hace un rato. Entonces, muchísimas gracias y los invitamos a que participen de estas actividades. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Jesús. Bueno, también una de las causas, no la única, pero sí una de las causas que lleva a plantear la cosmobiología, lo señaló el maestre Reynó de la Ferrier desde sus primeros grandes mensajes, cuando observó cómo la astrología había decaído muchísimo. La astrología terminó reduciéndose a un estudio individual de la personalidad. Prácticamente se olvidó del enorme campo de beneficio social. No era la época, seguramente no era la época, pero ya con la llegada de la era del Aquarius a partir de finales del siglo XIX, del siglo XX, cuando hay estudiosos de la ciencia de los astros que se dan cuenta de eso y empiezan a hacer investigación, hacen un aporte muy eficiente para dar los primeros pasos hacia una nueva concepción de esta antigua ciencia de los astros. Y eso, con todo su bagaje intelectual, sus estudios, su capacidad de profundización, lo capta el maestre Reynó de la Ferrier desde 1946, 1947 en París, funda la Asociación Mundial de Cosmobiología con un grupo de 33 científicos y le da a esta antigua ciencia de los astros un alcance prácticamente insospechado que luego va a, digamos, heredar a través de su discipulado con el maestre David Ferriz Olivares. Uno de estos grandes investigadores fue Wendell Pollich, un matemático húngaro que se establece en la Argentina y que dedica 50 años de su vida a la investigación matemática y además descubre el sistema topocéntrico que acaba de darle a la cosmobiología un impresionante aporte, que es el del fenómeno al segundo, es decir, que podemos hacer cálculos de precisión al segundo de tiempo, algo que casi que no nos podemos imaginar hasta que lo hagamos matemáticamente. Y eso ha tenido un aporte especial. Ellos se conocieron, el maestre Ferriz con Wendell Pollich, se conocieron en la Argentina. Wendell Pollich le ofrece todo su legado de investigación al maestre Ferriz porque reconoce en él que él tenía ya la visión epistemológica y la visión de bienestar social de la nueva cosmobiología. Y bueno, esto está consignado, por supuesto, en la teoría científica de la cosmobiología. Tendremos oportunidad entonces en próximas ocasiones de hacer referencia un poco más a esta parte histórica que se fraguó en el siglo XX y que, bueno, continuamos ahora en el siglo XXI. A todos, agradecerles a quienes puedan asistir
a este evento en los próximos días, ya que queda grabado aquí en el Facebook del Liceo de Sintes y a partir de mañana en el canal de YouTube, donde hay siempre muchas personas que asisten a, bueno, enterarse de todos estos avances de la era. A todos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Una feliz